2 del 8 al 11 es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Les voy a leer la traducción en lenguaje actual y ya una vez que vayamos versículo por versículo, regreso a la versión Dios habla hoy, que es una de las más populares. Solamente que en esta traducción del lenguaje actual, cuando lea todo el mensaje completo, se pueden dar cuenta de algunos cambios en la traducción o en las palabras que tal vez hagan más claro el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Ahora, como les dije, voy a estar usando la versión Dios habla hoy para ir versículo por versículo. En el versículo 2.8 dice, escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Esmirna significa mirra. Y era Esmirna una ciudad al lado del río y muy afluente, así como Éfeso. En esta ciudad también se practicaba el culto a dioses paganos. La calle principal se llamaba la calle Dorada y por ella había diferentes templos a Afrodita, Apolo y Zeus. Y aunque también se distinguía porque los de la ciudad habían construido un busto enorme del emperador romano, en ese tiempo el emperador Domiciano, y era ley que todos los ciudadanos fueran ante el busto a quemar una pizca de incienso y declararan su fidelidad al país de Roma, diciendo César es el Señor. Como era obvio que los cristianos se negaban a hacer eso, ya se imaginarán la persecución y el nivel de sufrimiento que pasaban al negarse a adorar a nadie más que a Dios. Y precisamente por eso creo que Jesús se presenta a ellos como el que murió y volvió a vivir, recordándoles no solo que Él ya había muerto, pero que también había resucitado. Entonces ellos también morirían, estaban muriendo, pero que también iban a resucitar después de la muerte. En el versículo 2.9 les dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. La palabra conozco en el lenguaje original que se escribe es odesa, que quiere decir conocer por experiencia. Con esto Jesús les aclara que no solo sabe lo que está pasando, pero que Él lo ha vivido en carne propia. Por eso lo sabe, lo conoce por experiencia. Y noten que no solo ha vivido sus sufrimientos, pero también su pobreza. La pobreza por la que pasaban en términos monetarios era muy grande. Como quien dice, estaban en la calle. Les negaban el trabajo, si trabajaban los despedían por negarse a adorar dioses ajenos. Y lo que pasa es que en los lugares de trabajo, para según esto recibir la bendición de los diferentes dioses que tenían, los de Esmirna acostumbraban dejar un tiempo durante las horas laborales para adorar a dioses específicos. Entonces, por ejemplo, si eran pescadores, adoraban a Poseidón, el dios del mar. Y como los cristianos se negaban, pues no tenían trabajo y eran sumamente pobres. Jesús les dice que sabe que son pobres materialmente, pero que son ricos en realidad, o sea, espiritualmente. Y es que Dios evalúa la riqueza y la pobreza desde un punto de vista espiritual. Y no debemos confundirnos y pensar que los ricos no son espirituales, los pobres son muy espirituales. Se puede caer en extremos, así como caen en extremos los que piensan que la bendición de Dios se manifiesta principalmente en bienes materiales. Te dicen, hermano, ten fe y Dios te dará una casa, el mejor carro, tú mereces un Cadillac, tu padre es un rey, el dinero que tú le pidas te lo da porque tu padre es rico. Pero acuérdense que eso pensaban los amigos de Job al juzgar porque perdía sus bienes materiales y entonces ellos decían que estaba perdiendo la bendición de Dios. Y bueno, estos cristianos en Esmirna eran ricos espiritualmente, que es mucho más importante que cuanto tenían aquí en la tierra, porque tenían en el cielo un tesoro acumulado que los estaba esperando para cuando llegaran. Cuando Jesús les dice, los que dicen ser judíos, pero no lo son, es que eran judíos solo de sangre, pero no de corazón. Entonces, ¿se puede? Y por supuesto que se puede.
Nada más acuérdense de la época de la Santa Inquisición, donde en el nombre del cristianismo se mató, se robó, se violaron los derechos. Esas personas eran todo menos seguidores de Jesucristo. Entonces podemos ver que hay gente que se dice ser algo, pero no lo es. Así estos judíos hacían denuncias falsas para dañar a los cristianos de este tiempo. Estaban siendo instrumentos del diablo, como Jesús les dice. Estaba escuchando yo a un pastor, John Curson se llama, y él explicaba cómo los judíos de ese tiempo acusaban a los cristianos de ser caníbales, porque comían la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, y bebían la sangre de Cristo. O los acusaban de encender fuegos, de incendiarios, porque decían que estaban ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Entonces definitivamente eso lo hacían para que los ojos se pusieran en los cristianos, en los judíos que se habían convertido al cristianismo, y que los romanos, en vez de acecharlos o perseguirlos a ellos, persiguieran a los cristianos. En el capítulo 2:10 dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Ese es el mensaje a la iglesia y no les está diciendo no vas a sufrir, les está diciendo viene más. No tengas miedo de lo que va a pasar. En ese tiempo, el pastor de la iglesia en Esmirna se llamaba Policarpo. Él era el obispo de la iglesia y ese mensaje le quedaba como anillo al dedo. Policarpo tenía 86 años cuando el gobierno romano lo detiene y le piden que renuncie a Jesús, pero él contesta, si Jesús no ha renunciado a mí por 86 años, yo no lo voy a hacer ahora. Y luego lo llevan a la plaza donde había una multitud enardecida pidiendo que lo quemaran por ateo. Imagínense, para ellos, los cristianos que no creían en sus dioses porque tenían mucho, no, eran como no creen en Dios, entonces le llamaban ateos. Se dice que los guardias le decían, Policarpo, solamente tienes que quemar incienso y decir que César es el Señor y te perdonamos la vida. Pero él dice que no y entonces lo atan de un palo para quemarlo. Pero él dice, ustedes me queman con fuego que se consume en unas cuantas horas, pero no es nada comparado con el fuego eterno que les espera. Entonces cuenta la historia que el fuego no lo quemaba, así que un soldado le clavó la lanza y la sangre que se le derramó fue tanta que apagó el fuego. Después lo volvieron a encender y así fue que murió Policarpo como un mártir, como tantos otros mártires que murieron en este tiempo y todavía los que iban a morir. Por eso Jesús los estaba previniendo. Y fíjense que no les dice, si crees en mí no vas a sufrir, ¿no? Jesús nos prometió esto, que si creemos en Él, sufriremos toda clase de persecución. ¿Por qué? Porque el mundo nos odia, como lo odiaba Él. Y cuando decimos mundo, hablamos esa fuerza del mal. Jesús los pone en aviso que van a ser encarcelados. Y ahorita tal vez esto no se nos hace tanto, porque las cárceles, según nuestros tiempos, y ya muchos estamos en desacuerdo, son para regenerar a los presos, pero en esos tiempos, si los metían a la cárcel era como si recibieran una sentencia de muerte. No solamente porque eran cárceles en condiciones deplorables, pero también implicaba tortura, una sentencia de ejecución. Entonces Jesús les dice que van a ser encarcelados. Entonces Jesús no solo les dice que serán encarcelados, sino también que esta prisión será inducida por el diablo para que sean probados. Y si eres probado por el diablo, ¿crees que resistiéndolo, como dice la palabra, huirá? ¿Es esa siempre la respuesta o la solución durante las pruebas? Nosotros sabemos que Dios utiliza las pruebas o las tribulaciones por las que pasamos para definir o pulir nuestro carácter. Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Y también para purificarnos. Vean Romanos 8:17. Aunque no sean situaciones en las que Dios nos pone, Él siempre puede transformar todo lo que nos pasa. Así sea lo más desagradable o doloroso, lo puede transformar en algo hermoso. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las interpretaciones del mensaje a las 7 iglesias era que representa las diferentes etapas históricas y proféticas por las que pasaría la iglesia? O sea, bajo esta perspectiva, la primera etapa era la de Éfeso, del año 0 hasta el 100 después de Cristo. Y la iglesia de Esmirna representa a la iglesia del año 100 al 300 después de Cristo. Y en este tiempo la iglesia cristiana pasó por tremenda persecución y sufrimiento. Murieron muchísimos.
Dice que van a experimentar una persecución durante 10 días y algunos lo interpretan como las diferentes veces que fueron perseguidos por los 10 diferentes emperadores, desde Nerón hasta Diocleciano. En cambio, otros interpretan esos 10 días como 10 años, pues dicen que en el libro se ven algunos de los que se conocen como días proféticos, en donde un día equivale a un año de los nuestros. Así que hay quienes creen en esta interpretación que esos 10 días son los 10 años que las iglesias de Asia sufrieron bajo el imperio de Diocleciano. Y lo que quiera que prefieras creer, lo cierto es que vemos que el Señor tiene control de la duración de esta prueba. No dejará que te vengan pruebas más duras de lo que puedes soportar. Lo mismo aplica al tiempo de duración de ellas. Les dice, sé fiel hasta la muerte. En la otra versión decía, confía en mí hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y la corona a la que se refiere Jesús aquí no era la corona que traían los reyes. La palabra que usó fue estefanos, que eran las coronas que se les ponían a los atletas ganadores en una carrera, por ejemplo. Pero también eran las coronas que se ponían en las bodas y celebraciones especiales. ¿A ti qué te gusta más? Pensar que te da una corona por haber ganado en esta carrera, como decía San Pablo a nuestro caminar en el mundo, o pensar que Jesús te dará una corona para asistir a una boda, donde tú eres la novia. A mí me gustan las dos. Aunque lo más bonito es que no era una corona solo para felicitarlo, sino una corona que es eterna, como una eterna felicitación o una eterna celebración. Una cosa que quiero que observen, y esto me toca el corazón, es que a la iglesia de Esmirna Jesús no les da ninguna corrección. ¿Por qué no? ¿Porque eran perfectos? Yo no lo creo. Yo creo que nuestro Dios es un Dios compasivo y bueno. Cuando sufrimos, especialmente por su causa, Él está ahí para acompañarnos y animarnos. Jamás hará leña de un árbol caído. Él nos advirtió que el camino que lleva a Él, o sea, la vida, era uno muy estrecho y que por eso muy pocos lo encuentran. La iglesia de Esmirna estaba en ese camino y Él les promete que del otro lado, en el versículo 2:11 dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Una vez más, todos en todas las iglesias necesitamos oír este mensaje. Y no solo eso, sino aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo? Pues saliendo vencedores. No nos podemos imaginar el ser mártires. Para nosotros sufrir por Cristo no es lo que significaba para los misioneros que pierden la vida decapitados y torturados por haberle dicho a alguien que Jesús es el camino. Para muchos de nosotros persecuciones que se burlen de nosotros por la calcomanía que traemos el carro, por orar antes de comer, por querer orar cuando alguien está enfermo, que nos digan aleluyas o persignados. Si estas cosas nos dan vergüenza, yo creo que vergüenza nos debería de dar sentir vergüenza por esas cosas, cuando hay miles de cristianos perdiendo la vida simplemente por ser cristianos. Y la buena noticia para los que venzan es que no van a sufrir el daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es el infierno. Apocalipsis 21:8 y 20:14 hablan sobre esto. O sea que aunque el diablo quiera acabar con tu vida, con sufrimiento y persecución, Cristo nos asegura que si vencemos, volveremos a vivir y para siempre. La palabra Esmirna, yo les dije que quería decir mirra. Para hacer mirra se tenía que picar el árbol con una lanza, con un cuchillo, y le salía goma. Y esa goma después la calentaban y luego la hacían trocitos y daba una fragancia cuando se calienta, la fragancia de la mirra, que es como un perfume. También se usaba para embalsamar y también se usaba como medicina para calmar el dolor. Y es para mí un mensaje tan poético, por eso digo que sí, Apocalipsis tiene un mensaje, es poética, porque la mirra solamente cuando se calentaba o se quebraba, que es la palabra de sufrimiento, es cuando soltaba, estaba esa fragancia agradable. Y entonces así el mensaje de Jesús a esta iglesia, que es solamente de amor, no de corrección, es decirle, sé lo que estás pasando, te están triturando, te van a quemar literalmente. Y ahí es donde vas a soltar esa fragancia que le agrada a Él, esa fragancia que perfumaba el mundo. Y es la misma que tenemos que tener nosotros, esa fragancia de sufrimiento para Él, ofreciéndoselo a Él, en donde es una fragancia que perfuma a nuestro alrededor y sobre todo que le agrada a Él, porque Él por ahí pasó, no, esto no es nada.